Bien, bueno, me presentaré entonces. Eh, Nací en lo que hoy se llama Ecuador, en el Chinchaysuyo, hoy llamado este país denominado Ecuador. Y nací en el centro de este país, en una ciudad o cerca de una ciudad que se llama Riobamba, en el centro del Ecuador y a las faldas del volcán Chimborazo. Eh, Hemos caminado por algunas formaciones, por algunos caminos, y en ese proceso hemos ido aprendiendo, redescubriendo, reaprendiendo una serie de saberes, los cuales los hemos podido sistematizar en algunos libros. He publicado 12 libros, de los cuales 5 han sido traducidos al francés. Eh, y la vida me fue preparando, me fue dándome las pautas, los lineamientos. Yo diría que los abuelos y abuelas, los maestros y maestras me fueron preparando para que sea un puente entre Europa y América, principalmente. Es decir, la vida me llevó hace 18 años por primera vez a Francia. Todo sucedió a partir de un francés que estuvo en Ecuador, el cual al buscar información sobre las espiritualidades, sobre las filosofías, sobre en general todos los saberes andinos, se topó con uno de mis libros que se titula El retorno del hombre rojo, y como consecuencia se interesó a traducirlo y publicarlo en Francia, es decir, que el público francés pueda acceder a esta información. Así que me contactó y me hizo la propuesta y evidentemente acepté. Imagínense, no es algo que, que pueda suceder todos los días, de que alguien le llamen desde Europa y le propongan traducir el libro. Entonces para mí fue algo mágico, especial, que después lo he ido comprendiendo que no fue una casualidad ni un azar, sino que parte de un proceso, de una misión, de una tarea que se me tenía asignado. En este sentido, llegó al Ecuador este personaje y le recibí yo en el primer centro de estudios andinos que abrimos en Quito. Estoy hablando hace más de 20 años en que abrimos este espacio en donde comenzábamos por primera vez a dar cursos de quichua, cursos de medicina andina, de astronomía andina. Bueno, todos estos conocimientos comenzábamos a abrirlos para la gente de Quito, para la gente urbana. Y entonces le recibí en ese centro y ahí le expliqué de que ahí dábamos cursos, pero además hacíamos terapias, hacíamos ceremonias, bueno, hacíamos varias cosas para impulsar toda esta sabiduría, este conocimiento de los pueblos ancestrales en la ciudad de Quito, que prácticamente es como Bogotá y todas las ciudades grandes, ciudades muy occidentalizadas, muy modernas y con casi nada de un conocimiento, de una formación a nivel de lo que es los conocimientos andinos, es decir, de nuestros orígenes. Pues como todos sabemos, lo que nos enseñan en la escuela, en- en toda la formación académica, casi es muy mínimo, y lo que nos enseñan es muy tergiversado y deformado. Entonces nosotros vimos como urgente hacer este proceso de recontar la historia, porque nos han contado una historia tergiversada, una historia malintencionada, podríamos decir,
Y de ahí que decidimos escribir un libro que se llama Los Hijos de la Tierra, en donde intentamos reescribir la historia desde los pueblos milenarios, desde las propias formas y visiones de los pueblos americanos, y no desde la visión del invasor, del conquistador, que cuenta a su medida y a su interés, que es lo que se repite hasta el día de hoy. Entonces, bueno, el- este francés se interesó, dijo que bueno, sería interesante si fueras a enseñar en Francia, ¿te gustaría ir a compartir allá lo que sabes? Claro, por supuesto, muy feliz, imagínense, en segundo regalo que se me brindaba, no solo que se me iba a traducir mi libro, sino que ya me invitaban a que vaya a Francia a enseñar. Y eso es algo especial porque, como todos sabemos, casi todos llegan a Europa, ya sea como turistas, ya sea como alumnos, como estudiantes de alguna universidad o como trabajadores, van a Europa a trabajar y casi nadie va a enseñar. Y eso para mí era una tarea, una responsabilidad y un regalo maravilloso, que pueda llegar en calidad de enseñante, de maestro, como se me presentaba y como se me recibía en Europa en esta condición, en esta cualidad. Entonces, increíblemente mi vida se cambió, porque hasta antes de eso yo era, además de profesor en la universidad, y, y el momento que recibo esta invitación, se cambia la vida, porque después recibo invitaciones a Suiza, invitación a Alemania, y así comienzo a viajar por aquí y por allá, básicamente en Europa, y, y me dedico totalmente, renuncio a la universidad, renuncio a muchas cosas y me dedico de lleno a esta tarea, a esta misión sagrada de convertirme en un puente, en un transmisor entre los saberes indígenas de América y de Europa, porque eso también me di cuenta, que los saberes indígenas de Europa todavía estaban de alguna manera latentes, o estaban renaciendo o resurgiendo, particularmente los saberes celtas. Y cuando comencé a leer sobre celtismo, mi sorpresa, es lo mismo. Decía, es igual, no hay mayor diferencia, tan solo son formales. Y ahí es cuando me interesé saber también de los saberes de los pueblos asiáticos milenarios, ¿no? Saber especialmente de los pueblos de la India, por ejemplo, el Ayurveda, ¿no? Una de las expresiones interesantes de los pueblos hindúes que llamamos, y así todo lo que tiene que ver con el budismo, el zen y todo eso. Y a la final no hay mayor diferencia. Y así pues, me interesé a las culturas indígenas del África, y la conclusión a la que llegué es que todas las culturas indígenas del mundo son las mismas, es decir, tienen una visión cósmica, una visión integral, una forma de relación con todo lo existente, y a eso se le califica como una forma holística de relación, de conexión. Y por el contrario, lo que fue sucediendo posteriormente es un proceso en donde se fue perdiendo esa conexión de totalidad, de completud, y hemos ido en un proceso paulatino de reduccionismo. Esa es la palabra que se utiliza desde la filosofía para entender y comprender cómo desde una visión integral, holística, total, completa, se fue pasando a un proceso de reducción paulatino
hasta llegar a nuestro tiempo, a nuestro momento en donde hemos llegado al clímax o a la etapa de reduccionismo más elevada, es decir, donde se ha perdido toda esta condición de integralidad, de totalidad, para quedarnos en un mundo que yo llamo miope, de una civilización miope, de una civilización anoréxica, de una civilización y un mundo totalmente alejado de la naturaleza, un mundo que no responde, que no funciona dentro de las categorías, de los fundamentos, de los principios de la madre tierra, es decir, de la vida. La vida tiene sus fundamentos, tiene sus características y tiene sus reglas, y esas formas bajo la cual funcionan los pueblos integrales, los pueblos milenarios, supieron profundizar, penetrar, compenetrarse con esas formas y buscar los mecanismos, los medios para reproducirlos en, en las formas humanas. Es decir, guardar una simbiosis, una sinergia, una sincronía, una reciprocidad, una complementariedad. Miren todas las palabras que he utilizado para este estado de conciencia, ese estado del espíritu, ese estado de vida, esa forma de comprender y de existir. Entonces, esto es lo que me di cuenta y desde ahí ha sido esta búsqueda de profundizar, de ir mucho más allá de estos saberes considerados primitivos, salvajes, atrasados, supuestamente, ¿no? Y que hoy nos damos cuenta que son más bien guías, orientaciones, luces que hoy nos pueden dar muchas luces para salir de este caos social y de esta crisis ambiental en la que nos encontramos. Entonces, de esta manera, hemos estado caminando en, en ir a las, cada vez llegar más a las raíces. Es decir, ese es el desafío o la aspiración de ir profundizando, de ir zambulléndose para ir cada vez más profundo y llegar hasta los orígenes, hasta las bases, hasta las fuentes donde está todo, porque como un árbol, como una planta, toda su estructura, su base o su matriz está en las raíces. Entonces, hemos entendido nosotros que si queremos cambiar esta vida, cambiar esta sociedad, cambiar este mundo, necesitamos comprender el pasado, comprender todo este proceso. Y justamente ahí está el problema o el dilema en que se cree y se plantea que hay un conocimiento sobre esas raíces, pero la, la práctica nos indica o nos enseña de que no hay esa comprensión, por hecho no hay cambio, porque si se comprendiera, hubiera una transformación, porque el presente no es nada más que el pasado que se ha hecho presente, es decir, el pasado se manifiesta en el presente, está viviendo, está expresándose, y si no somos capaces de entender ese proceso, no vamos a poder tener la claridad, los lineamientos, las formas, los medios, los instrumentos para hacer ese cambio. Entonces, de ahí que es fundamental esto, porque si no, simplemente nos damos la vuelta en los mismos. Somos como el perro loco que se está dando la vuelta y tratando de morderse la cola. Y eso es lo que hemos visto con todos los procesos, ¿no? que pretenden llamar a la revolución, a la transformación,
a todas esas nociones de cambio que todos lo plantean, porque es una situación caótica la que estamos, que evidentemente se necesita una transformación. Pero no hay no, tantas teorías, tantos intelectuales, tantos libros, tantas explicaciones, pero en última instancia no hemos logrado esa transformación anhelada. Y desde nuestro punto de vista tiene que ver porque no hay la capacidad o el talento o la comprensión de por qué hemos llegado a esta situación. Es decir, se hacen una serie de hipótesis, de teorías, pero desde nuestro punto de vista siguen siendo visiones que nosotros le llamamos colonialistas o que le llamamos eurocéntricas. Es decir, que simplemente se quedan en las ramas, para decir de otra manera. Sus análisis, sus estudios, sus investigaciones, todas sus conclusiones simplemente se quedan en las ramas. Y ahí es donde intentan resolver y plantear los cambios, pero obviamente si el tronco y las raíces siguen intactas, no puede haber cambio. El cambio tiene que ir hacia las raíces y eso implica, por lo tanto, comprender este proceso histórico que desde nuestro punto de vista se establece en un antes y un después. En un antes de un momento histórico en donde justamente se rompe esta visión integral, esta visión cósmica. Ahí hay un momento en donde se produce un quiebre, una ruptura, y va a empezar este proceso de reduccionismo, este proceso de, que nos va a conducir a ese estado de miopía en el cual nos encontramos actualmente. Entonces, esa es para nosotros el punto de quiebre y que estableció el giro, es decir, hay un giro desde una forma de un estado, de un espíritu holístico integral, y se da este giro que va a conducirnos a este torbellino y como consecuencia a toda la situación posterior que está hoy llegando a su clímax. Entonces nosotros pensamos de que este momento de quiebre, de ruptura, se produce hace unos 6.000 años atrás y surge particularmente e irónicamente en la región más conflictiva del planeta hasta el día de hoy. Es decir, Profesor, ¿puedo no hacerle es una pregunta? casual, le acabo la idea, no es casual, no es un azar que, por ejemplo, la región de donde se vienen matando desde hace más de 6.000 años a nombre de Dios, a nombre de las religiones, a nombre de lo sagrado, hay una sola región que se mantiene en esa situación hasta el día de hoy y que es lo que conocemos como el Medio Oriente, en donde están actualmente, por ejemplo, hemos estado escuchando últimamente del caso de los talibanes, estos grupos fundamentalistas que están hoy dirigiendo o han retomado el poder en Afganistán. Esa es la región donde surge todo esto, lo que hoy se llama Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, eh, y que después se complementa con lo que conocemos como Israel, Siria, toda esta región en donde hoy hay una gran conflictividad a todo nivel, y es una conflictividad que no ha parado desde hace más de 6.000 años. Entonces, ahí está, se puede entender y comprender la situación de cómo es que surge, qué es lo que generó y qué es lo que vemos.
una región totalmente fanática, una región terriblemente que ha denigrado, que ha afectado particularmente a las mujeres. Es decir, ahí surge el patriarcado. El patriarcado será el principio o el fundamento de este giro que ha conducido a esta región, a esta situación y en donde todavía hasta este momento las mujeres siguen siendo las más maltratadas, discriminadas, a pesar del cambio que se ha visto en muchas regiones, pues ahí todavía hay un nivel impresionante de misoginia hasta el día de hoy. Esta ruptura entre lo integral que no, y el proceso de reduccionismo es ese punto central. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las posiciones, conocimientos, ciencias, saberes, tecnologías no van a ese nivel, no llegan hasta ese punto y como consecuencia se quedan en parcialidades, en elementos, en tópicos, en revestimientos y como consecuencia no se va a la raíz, a la base, al fundamento. ¿Qué implica todo eso? Implica establecer, dimensionar, categorizar de que tenemos que ir a recuperar esa visión integral, porque no nos funcionamos, no manejamos, no estamos en un estado de conciencia en esas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que nuestra formación, preparación, entrenamiento que hace este mundo, este sistema, nos conduce simplemente a ese estado. Es decir, un ser humano en su forma natural, en su forma básica, en su forma propia, está en un estado de conciencia cósmica, integral. Pero hay un proceso a través de diferentes instituciones, los cuales hacen que vayamos perdiendo esa actitud, esa dimensión de totalidad para ir en este proceso de reduccionismo. Entonces, el momento que nosotros nos demos cuenta, tomemos conciencia de que ahí está el dilema, que por lo tanto no es simplemente un asunto político, no es un asunto económico, no es un asunto social, sino que es un asunto fundacional, es un asunto de base, es un asunto primario. Entonces, a partir de eso, si nosotros tenemos una visión cósmica, una concepción integral, es que podemos mirar y podemos establecer las posibilidades para, por ejemplo, si hablamos de salud, de hacer un proceso de salud integral. Y así podríamos aplicarlo a economía, a la política, a todo, porque ahí estamos haciendo una acción, una expresión de totalidad. Entonces, hoy se utiliza y se suele hablar de, por ejemplo, a nivel de la educación, dicen educación integral. Hablan así en algunas prácticas, ya como se ha puesto de moda, utilizan la palabra integral u holístico, pero nosotros creemos de que no se comprende, porque lo integral implica una visión interseccional, implica una concepción que rebasa una actitud, una forma enmarcada dentro de ciertas formas, dentro de ciertos conocimientos, de ciertas estructuras. Tanto es así que, por ejemplo, por darles un ejemplo, se habla de universidad, es decir, de universo, cuando hay un pluriverso y como consecuencia hay una serie de saberes, hay una diversidad, hay una variedad. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya hay un problema. Entonces, ¿dónde está
¿Dónde encontramos esos principios, esas concepciones, esas visiones? En la naturaleza. Ahí está el conocimiento. No está en los libros, no está en las bibliotecas, está en la existencia, en la vida expresada en la madre tierra, en el cosmos, en el sol, en todos ellos que no solamente son fuentes que dan luz o que dan alimentos o que nos proveen de un paisaje. No, cada uno de esos seres son conciencia, son conocimiento, son saberes. Entonces ahí está toda una información. En cada rayo de sol no solamente está llegando la luz, no solamente son fotones, sino que ahí hay una inteligencia, hay una conciencia, y esa nos está dando a nosotros el momento que llega y nos topa y nos alimenta, nos está dando una serie de conocimientos. Entonces, esa es la comprensión de que los saberes hay que encontrarlos en la relación, en la comunicación, en el diálogo con la naturaleza. ¿Quién hace eso ahora? ¿Quién hace ese proceso de interrelación, de comunicación para aprender de ella? Y para eso hay técnicas, hay métodos, hay metodologías, pedagogías, instrumentos para poder hacer un diálogo con estas fuerzas, con estas conciencias, con estas inteligencias, con estos poderes. Entonces, cuando la vida me dio la oportunidad de particularmente de aprender estas técnicas, estas metodologías, pude empezar en este encuentro, en esta conexión, y pude ir redescubriendo lo que ya está en nosotros. Es decir, por tener la vida en nosotros ya está toda la información, todo el conocimiento de la vida. Porque cada cosa que se expresa en nosotros es una memoria, la memoria celular, la memoria de todos nuestros antepasados, la memoria de todas las culturas. Todo se sigue archivando, se sigue guardando, no es que desaparece. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, en nosotros está toda la sabiduría acumulada de toda la vida, de toda la humanidad, de toda la naturaleza, de todo cuanto existe, se nos ha entregado, somos depositarios, somos el producto de la vida, es decir, somos la vida misma y ella tiene su conocimiento y nosotros como parte de ella estamos inmersos en todo ese conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata? De despejar, de abrir, de darnos cuenta, de tomar conciencia de eso que ya está en nosotros. Entonces, ese es el misterio. Ese es el camino. No es que está afuera, como se cree. No es que está en otro lado, no es que está en otras personas. Está en nosotros. En cada uno está eso que significa todo lo que se llama vida. Y en esa vida es una vida inteligente, es una vida sabia, es una vida divina, una vida sagrada. Entonces, todo es todo. Entonces, no puede ser algo separado, dividido, que ahí entraríamos en una visión reduccionista, porque estaríamos generando especializaciones, divisiones, fragmentaciones, en donde estaríamos creando un Dios afuera, un personaje en el exterior, donde estaríamos creando que cada cosa de la vida simplemente es algo que está independiente el uno del otro, que está separado del uno del otro, que el uno es libre del otro. Esas son las concepciones que nos dicen actualmente. Pero los abuelos hablan de que todo en la vida es interdependiente, interrelacionado, intervinculado. Ese inter es fundamental,
comprenderlo, que significa entre, que todo está en relación, en conexión, y por lo tanto no existe nadie que exista por sí mismo, nadie vive por sí mismo, nadie actúa por sí mismo, sino que todo está funcionando en comunión, en integración, en totalidad. Entonces, esta palabrita de comunión es importante, que hace referencia a comunidad. Entonces, la comunidad es ese sentido de grupo, de asociación. Y en este sentido se entiende que todos somos parte de una comunidad de la vida, de una comunidad cósmica, de una comunidad del multiverso. Y como consecuencia es un conjunto, y ese conjunto tiene sus partes, y no hay diferencia entre sus partes con el todo. La parte está en el todo y el todo está en la parte, es decir, en las infinitas relaciones que existen entre las partes y que constituyen el todo. Entonces, cuando logramos esta conciencia, ese estado del espíritu, ya tenemos otra dimensión, otra relación con la vida. Ya no tenemos una relación de objeto a sujeto, de cosas, de mercancías, sino que tenemos una relación de sujeto a sujeto, una relación de seres a seres, de inteligencias a inteligencias. Y ahí tenemos otra forma, otro estado, otra situación, porque intercambiamos, interrelacionamos dentro de otras categorías, otros valores, otros fundamentos. Y eso tiene que ver con ese estado de comprensión, de entendimiento de que no hay superiores e inferiores, sino que hay una diversidad, una variedad en la cual comparten, coexisten una serie de expresiones de vida, de formas de vida. Entonces no hay la visión de decir seres vivos, seres inertes. No, todo es parte de la vida, todo es necesario, porque todo es sagrado, porque todo eso es Dios. Entonces, cuando entendemos que toda la vida, todo lo que existe, todo este cosmos, todo este multiverso es Dios, entonces estamos dentro de Dios y somos seres de Dios. Entonces, todo eso es una expresión divina y estamos conviviendo, interactuando entre inteligencias, entre divinidades, entre seres sagrados, entre seres espirituales. Entonces, esa es una visión holística, esa es una visión integral, una visión en donde no estamos separando, dividiendo entre el divino, entre materia, entre idea, entre objeto, entre teoría. No, es un conjunto, es una totalidad. Y como consecuencia, entonces, tenemos otra respuesta a la vida. Nuestra respuesta, ya podemos decirlo en varias formas, como por ejemplo decir, utilizar la expresión de que nuestra respuesta puede ser el amor o el odio. Es decir, si nosotros tenemos una visión, una actitud integral, una actitud cósmica, entonces nuestra respuesta es una respuesta de amor, porque lo contrario sería una respuesta de odio, de división, de fragmentación, de ruptura, de afectación. Y ahí es cuando estamos perdiendo ese sentido de totalidad, de integralidad, de cosmicidad. Y como consecuencia vienen todas las disfunciones, todas las desviaciones, todas las distorsiones, todos los resquebrajamientos que se producen en todos los órdenes políticos, económicos, sociales, científicos, educativos, sexuales, etcétera, etcétera. En este sentido es que la propuesta, la idea es
retomar ese sentido de que podríamos calificarlo un sentido de vitalidad, un sentido, una propuesta de lo que se llama o ya se llamaban antiguamente este sentido de que todo está animado, de que todo está siendo construido, siendo formado, constituido dentro de una conciencia total, donde no hay la división, la jerarquización, la imposición de unos sobre otros, sino que hay la diferencia. Evidentemente que hay la diferencia, que hay la variedad, y eso como una expresión rica de la vida, como algo que hay que protegerlo y cuidarlo, y no como se quiere ahora uniformizar, se quiere monoculturalizar, ¿sí? Así como hemos caído en el monocultivo, en donde todo se quiere llevar a un solo tipo de agricultura, y así estamos cayendo en una monoeducación, en una monopolítica, en una monocultura, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es esa? La, la llamada occidental, que se asume como la mejor, la superior, como la universal. Entonces todos tienen que ajustarse y acomodarse y reproducir, y todos aquellos que no se ajustan a ese molde son calificados de atrasados, subdesarrollados, salvajes, primitivos, inferiores, etcétera, etcétera. Es decir, hay esa prepotencia, esa arrogancia en la cual se establecen esas condiciones, y unos son los primeros mundistas y otros son los tercermundistas. Y como consecuencia, ahí está esta división, y quienes nos imponen, nos establecen que ellos son el medio y el fin, en donde tenemos que seguir ese camino para llegar supuestamente a su nivel, en donde vamos supuestamente a alcanzar eso que llaman el desarrollo, el progreso, como los niveles superiores o supremos para todos los pueblos del mundo y para toda la humanidad. En este sentido es que nosotros estamos cuestionando todas esas visiones reduccionistas, todas esas visiones sectoriales, todas esas visiones dogmáticas que no actúan o no tienen esa dimensión de integralidad. Entonces ahí estamos yendo a las raíces, porque estamos poniendo el dedo en la llaga para cuestionar toda una serie de creencias, y de eso podemos ir yendo a hacer un detalle, a ir a desmenuzar, a ir a cada uno de sus fragmentos y de sus partes. En este sentido, por ejemplo, nosotros hacemos un cuestionamiento, por decirles, a lo que se llama la democracia. Hoy todos alaban la democracia, o casi todos, y se considera, se cree que es lo mejor, lo más avanzado, evolucionado, desarrollado, que ha creado los griegos, es decir, alguien de Occidente. ¿Y qué significa el sistema de las mayorías contra las minorías? O el sistema a la final en donde un individuo llamado presidente es el que se encarga de dirigir a millones de seres humanos. Entonces, imaginen ese sistema en el cual un individuo decide nuestras vidas. ¿Qué clase de mundo, de sociedad vamos a tener en donde estamos a expensas de un individuo que haga o deshaga a su antojo, a su deseo, a su arbitrariedad? Por el contrario, existe un sistema comunitario, un sistema de lo común, un sistema de la totalidad.
donde todos somos partícipes, ejecutores, creadores, generadores, y los que practicamos y los que resolvemos. Entonces, que no delegamos a alguien, que no le dejamos que otra persona decida por nosotros, sino que hacemos este acto de intervención, de acción directa, concreta, específica. Y eso es lo que estamos en nuestro caso llamando la comuncracia, o lo que otros llaman sociocracia o biocracia, es decir, quienes cuestionan a este sistema de las mayorías contra las minorías y de la concentración del poder en una sola persona. Estamos cuestionando, y lo que hacemos es simplemente entender esta visión integral, esta visión cósmica, esta visión comunitaria, y aplicarlo a la vida humana. Entonces, ahí estamos replanteando. Entonces, no se trata simplemente de, como algunos plantean, de mejorar la democracia, de profundizar la democracia. No, nosotros creemos que hay que eliminar a la democracia y cambiarla por otro sistema. Pongamos otro ejemplo para que tengamos más claridad de qué es ir a la raíz. Es cuestionar, por ejemplo, al Estado. Todos plantean la idea de igual de mejorar, de profundizar, de mejorar lo que se llama el Estado, es decir, a este sistema con esta serie de instituciones, el cual se considera de que es la estructura que es obligatoria, necesaria e imprescindible para todos los pueblos del mundo. Pero no todos han funcionado dentro de un sistema estatal, no todos han creado una estructura, un sistema que funcione dentro de eso que se llama Estado, con una serie de instituciones que como conocemos, la policía, las Fuerzas Armadas, eh, el derecho, la educación, bueno, todas esas instituciones que tienen una estructura piramidal, vertical, de arriba hacia abajo. Así funciona este sistema, donde hay unos que están arriba y otros están abajo. Esa es la característica, esa es la estructura, ese es lo que se ha establecido, y por lo tanto todo funciona así. En cambio, hay otro sistema que no es vertical, que no es piramidal, sino que es un sistema horizontal, que funciona dentro de una condición espiral. Entonces, miren, ahí estamos yendo a la raíz, nos quedando en las ramas de hacer ciertos cambios, de que creyendo de que el problema es que no ha aparecido la persona adecuada y por lo tanto no hay el presidente correcto que haga los cambios que necesitamos. Entonces, todos están esperando al milagroso personaje que va a llegar a ser presidente y que va a resolver los problemas. No es posible, no es así. Es decir, estamos delegando y quedándonos simplemente en un problema de un individuo, cuando es un problema de todos. Y eso implica una acción, una respuesta, y a eso se llama comunidad, sistema comunitario, en donde todos intervienen, participan, deciden, ejecutan, diseñan, etcétera. Y eso ya lo ha existido, no es que es una idea, no es que es un invento, no es una imaginación, no es una aspiración, no es una utopía, es una constancia, es un proceso de miles de años a través de los cuales se fue construyendo un sistema, y que fue en el proceso cada vez perfeccionándose, que no es que ha alcanzado eh, el paraíso, pero el sistema comunitario es un sistema que tiene muchos valores, muchas fortalezas, y es un sistema
que puede seguir funcionando, que puede seguir profundizando, que hay mucha tela por cortar todavía. Y eso es lo que estamos proponiendo, es decir, no más nuevas modas, no más aventuras, porque nos han tenido y nos llevan por aquí, por allá. Aparece un iluminado, aparece un personaje con el discurso más pomposo, que hace el mejor show, que nos hace el mejor, el mejor teatro y votamos por ese personaje. Entonces, seguimos de tumbo en tumbo y no hay cambio, transformación. Por lo tanto, es urgente, es necesario que nosotros pasemos a ser partícipes, no representantes, no enviar a nuestros representantes, sino que actuemos, accionemos directamente. Y esto es el sistema comunitario que funciona desde espacios pequeños, es decir, desde un territorio, desde un nivel local, desde un espacio pequeño que agrupa a cierta cantidad de personas, de familias, y ahí está formándose una primera expresión, una primera célula de este sistema. Entonces, esta célula, como en el cuerpo humano, la unión de células forman tejidos. Entonces, estos tejidos socialmente van a constituir lo que podríamos llamar una federación o un grupo de asociación de comunidades. Y de la misma manera que nuestros tejidos forman órganos, estos tejidos sociales van a formar un órgano social que va a ser un consejo de gobierno que agrupa a todas esas células y tejidos hasta llegar a constituir, igual que nosotros, el cuerpo. Ya somos un conjunto en el cual hay células, tejidos y órganos y forman este cuerpo humano. Igual hay un cuerpo social, un cuerpo colectivo, un cuerpo comunitario que está entrelazado, que está intercomunicado y funciona igual que nuestro cuerpo, tiene esa interrelación. Entonces busca esa compaginación, ese entendimiento, esa comprensión para hacer copartícipes a cada uno de los órganos y células de ese compuesto social. Entonces, esa es para nosotros ir a la raíz, es al fondo, es ir querer algo estructural. Entonces, no quedarnos simplemente en paliativos, en que ponerles, en que crear por aquí o otro ministerio, o de que crear por aquí simplemente otro partido político, bueno, es decir, cualquier forma en la cual la gente no se da cuenta de dónde está la raíz y cree que simplemente hay que crear nuevas ramas. Entonces, no, dicen, el problema es esta rama es la equivocada, necesitamos una rama de derecha. No, es un problema de la rama izquierda. No, es un problema de la rama de centro. Cuando el problema es en la raíz. Y eso implica replantear, reformular todo lo que ha creado este sistema reduccionista. Este sistema ha creado una serie de instituciones, de modelos, de formas, de creencias, de ciencias, de tecnologías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Replantear eso, reformular, barrer todo eso. Y eso implica ¿qué hay que hacer? Fortalecer el sistema comunitario, porque no es que estamos inventando el agua tibia, hay una experiencia comunitaria, hay algo que está dado, que es ese sistema de comunidades que todavía sobrevive, unas más, unas menos, quiero decir, unas más sólidas, otras menos sólidas, unas más profundas, otras menos, porque la colonización ha ido afectando, ha ido destruyendo.
y como consecuencia está en peligro de desaparición. Ese es el propósito final, evidentemente, es acabar con ese sistema milenario, por eso se llama así, porque es de miles de años. En cambio, este sistema al que vivimos, el llamado capitalismo, no tiene más de 500 años, apenas 500 años de esto que se llama a este sistema que le denominan capitalismo, apenas 500 años. En cambio, este sistema comunitario, por lo menos si hablamos solamente en el caso de nuestro continente, que desde que fueron poblando, estamos hablando por lo menos de unos 20.000 años, 20.000 años. ¿Qué es en relación a este proyecto fracasado de 500 años de capitalismo? Y después que nos quieren llevar a otro proyecto fracasado que es lo que llaman el socialismo, que igual han hecho intentos, han querido por ahí hacer algo, pero igual ha fracasado. ¿Por qué? Porque surge de esta visión reduccionista, porque parte de estos conceptos de valores y principios reduccionistas. ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo, todos ellos? Por decirles algo, ¿para qué nos hablan? Por ejemplo, de la lucha de clases, un concepto de la izquierda, de los socialistas y los comunistas, que es igual a lo que dicen los que se llaman de derecha, que nos hablan de la ley de la competencia. Y unos dicen, el motor es la lucha de clases, dicen los marxistas. No, el otro dice, no, es la competencia, es decir, es la lucha del mercado, dice. Ambos hablan de lucha, ambos hablan de competencia, de disputa, como motor, dicen, del progreso, del desarrollo. Ese es lo que estimula cuando desde una visión integral, desde una visión cósmica, es la cooperación, la mutualidad, la ayuda mutua, todo lo que tenga que ver con ese estado de conjunto, como es la vida, cómo funcionan todos los ecosistemas, cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro corazón no es independiente del riñón, se necesitan mutuamente. Entonces necesitamos un mundo, una vida en esas condiciones, que podamos estar funcionando en esa interrelación, esa compaginación. Y eso se llama sinergia, se llama simbiosis, se llama reciprocidad, se llama armonía, se llama equilibrio. Y eso es lo fundamental. Estas palabritas últimas son la clave, el centro, armonía, equilibrio. Cualquier físico, matemático, biólogo, arquitecto, sabe que para que sea posible una experiencia de vida, eh, cualquier expresión, manifestación, tiene que estar en equilibrio, en armonía. Un médico lo sabe, un médico entiende que tiene que estar todo funcionando, ni más ni menos, sino en un punto central, en un punto medio, en un punto que se lo llama equilibrio y armonía. Por decir algo, cuando hablamos de estados ácidos y estados alcalinos, que son las dos composiciones que constituyen nuestro cuerpo, principalmente nuestra alimentación. Entonces hay alimentos alcalinos y alimentos ácidos. De ambos necesitamos, pero cuando, por ejemplo, caemos en estados de acidificación o, o al revés, en el otro extremo, vienen las enfermedades. ¿Qué significa eso? Se perdió el equilibrio, la armonía entre esas dos fuerzas. Entonces, ¿qué es la vida?
la comprensión de que hay dos fuerzas, de que hay lo masculino y lo femenino, que hay arriba y abajo, afuera y adentro, y así. Entonces que hay que establecer esos puntos en los cuales encontramos el equilibrio. Cuando comenzamos, por ejemplo, a aprender a manejar bicicleta, ¿qué sucede? Nos caemos a un lado, a otro lado, hasta que logramos encontrar el equilibrio. Y ahí estamos manejando, conduciendo una bicicleta, porque hemos logrado ese estado de equilibrio. Entonces, este ejemplo podemos aplicarlo a todo. Llámese educación, llámese familia, llámese sexualidad, llámese medicina, lo que sea. Ese es el principio. Es un principio cósmico que implica entender de que todo en la vida tiene esa condición, esa característica. Entonces la vida no es la competencia. En la naturaleza no hay una competencia para destruirle la luna al sol. No hay una competencia para hacerle que la Tierra gire en el sentido contrario al que gira. Hay una concatenación. Entonces, esa es una visión cósmica. Entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, implica entender que eso no es salvaje. Porque eso es lo que nos enseñan y nos dicen. Eso, la naturaleza es un estado salvaje. Pero ya nos damos cuenta que otros son los salvajes. Que el salvajismo es un estado contra natura, antinatural, es haberse ido en contra de todos esos principios, leyes, por considerarlos idólatras, paganos, primitivos, bárbaros. La naturaleza es Dios, es lo sagrado, es la inteligencia, es la sabiduría, es la conciencia. Entonces ahí está todo. Y por lo tanto ahí está cuánto nos provee. Entonces, ¿quién nos sostiene? ¿Quién nos mantiene? ¿Quién nos da la vida? Es todos esos seres. Y eso es lo que nos están constituyendo. Estamos alimentados, sostenidos por todas esas fuerzas, esas inteligencias, esas conciencias, esos saberes. Entonces, esa es la propuesta, la idea, la noción de retomar ese sentido de inmensidad, de plenitud, para tener una vida en esas condiciones y no una vida miope y no una vida anoréxica, no una vida vampira, no una vida zombie, en donde hemos perdido esa, esa condición, esa particularidad de este hombre natural, de este ser humano integral para vivir en esa condición. Entonces, un hombre miope, una persona que tiene simplemente una visión pequeñita, reducida, tiene una vida reducida, tiene una existencia pequeña, mínima. ¿Por qué? Porque no tiene esa actitud, ese espíritu de totalidad. Entonces su vida es una miseria, por más que tenga millones de dólares. Como se dio cuenta Steve Jobs, uno de los creadores de la compañía Apple, que murió apenas a sus 58 años de vida víctima de un cáncer. Y cuando él estaba en su lecho de muerte, sabía que iba a morir muy pronto, se dio cuenta y dijo, ¿de qué sirve todo lo que he construido ante la muerte? ¿De qué sirve haberme dedicado solamente a trabajar y trabajar y no compartí con mi familia? Él se arrepentía profundamente de que no
dio tiempo, no dio todo su esfuerzo, toda su capacidad para los pequeños detalles de la vida. Entonces, ahí está el ejemplo. Y así, ¿cuántos millonarios están en su lecho de muerte y se sentirán satisfechos, autorrealizados, de que su vida fue plena, maravillosa, o tuvieron que estar estresados, desesperados, ansiosos, preocupados por proteger su pequeña fortuna o su gran fortuna, y después se acabó la vida? ¿Y dónde queda todo eso? Entonces, otra cosa es quién pudo entregar todo su esfuerzo, su talento, su capacidad a construir su conciencia integral. Se va de este mundo pleno, inmenso, profundo, amoroso, grandioso, y no simplemente con una cuenta bancaria grande, sino con un corazón inmenso. Esa es la diferencia entre los seres humanos. Eso se llama conciencia. Entonces, ¿de dónde viene? Del sentido de la vida, de cómo le percibe qué es la vida y cómo, a qué se dedica a hacer su vida. Y cuando tiene una visión integral, total, plena, entonces responde en esa misma condición. Pero si su conciencia está atrapada en lo material, está atrapada en pequeñas cosas, entonces su vida es eso, y eso es lo que ha construido, y así se va. Entonces esa es la diferencia. No es un problema tecnológico, no es un problema de ciencia, no es un problema político, no es un problema económico, es un problema espiritual, es un problema de integralidad, de una conciencia de inmensidad.